Vale, vamos a ir ahora ya con la última mesa de las jornadas. Agradecerle también a todas las que nos habéis acompañado estos 2 días. Esta mesa tenía que ser coordinada por nuestra compañera Amaya Iguaray, la vicepresidenta de Salvamento Marítimo Humanitario, pero tiene ahora mismo que estar conectada porque hay un tema importante de la Itamari que tiene que estar precisamente en mar, por lo tanto le hemos sustituido, ¿vale? Aunque ella está con nosotras, pero tiene que estar muy atenta ahí a este rescate. Esta mesa tiene como objetivo visibilizar cómo las redes comunitarias, parteras, matronas, entidades sociales, y nosotras mismas, las organizaciones que estamos aquí presentes, reducimos barreras de acceso y sostenemos vidas. Sostenemos vidas desde espacios muy diferentes que intentan ser comunitarios, que el trabajo comunitario no es algo fácil en esta comunidad, pero se intenta. Bueno, hemos invitado a la mesa a Nicole Dongala, que ya la conocemos, ¿no? Ha estado con nosotros, activista por los derechos humanos y referente de mujeres migrantes africanas en España, fundadora de la Asociación Caribu y asesora en políticas de igualdad, inmigración y lucha contra el racismo institucional. Ana María Pérez, facilitadora de derechos sexuales y reproductivos, coordinadora del grupo de jóvenes en Jocatán, facilitadora institucional de procesos y liderazgo en Tierra Viva, Chiquimula, Guatemala, que se regresan mañana, por cierto, y Anita Ichaicoto, consultora de igualdad, derechos humanos e interculturalidad, que ya la hemos escuchado estos días también. Hoy creo que la mesa se adapta perfectamente a que hoy sea el Día Internacional contra la Discriminación Racial, por lo tanto creo que lo hemos bordado. Voy a empezar con una pregunta a cada una. Vamos a tener más de una pregunta a cada una y con un tiempo muy reducido de parte de ellas para responder, ¿sí? Voy a empezar con Ana María. Para que la pregunta, Ana María, es cómo las organizaciones sociales deberían encaminar los procesos de liderazgos de forma tal que esas mujeres que las organizaciones sociales trabajen puedan realmente tener procesos de liderazgos autónomos, individuales y reales. En concreto, ¿a dónde queremos llegar? A que a veces las organizaciones sociales pecamos de considerar que las mujeres son algo nuestro. Y eso se escucha mucho en el diálogo. Cuando tú hablas y dices, mis mujeres, ¿perdona? Tus mujeres serán mujeres que han venido a pedir algo a tu organización, pero ni son tuyas, ni son tu territorio, ni ninguna de nosotras podría rogarse que sus mujeres africanas o sus mujeres latinas, es que no. Entonces, lo que queremos poner en la mesa es cómo las organizaciones pueden facilitar esos procesos o qué ven ellas, las que están dentro de las organizaciones, qué ven que no se facilita para que esos procesos realmente sean procesos de liderazgos autónomos. Empezamos contigo. Gracias. Bueno, saludos a todas. Creo que muchas veces dentro de nuestras mismas organizaciones ahí sí que, como decía bien Patricia, pecamos en la forma de cómo nos expresamos, pero también no solo en la expresión, sino en la actuación. Entonces, a mi punto de vista personal, considero de que hay todavía mucho por hacer también dentro de nosotras mismas como lideresas de las organizaciones, porque muchas veces dentro del movimiento de mujeres feministas y todo tenemos un diálogo, una postura pero solamente de labios para afuera, ¿verdad? Y que de adentro todavía falta mucho por deconstruir y que eso también parte de todo que el sistema nos atraviesa. A veces vemos en nuestros grupos que formamos y todo, vemos esa valentía, esa autonomía de las mujeres y ese estar abierto a los procesos que nosotras les llevamos, pero que nos puede ayudar, porque al final las organizaciones sociales, pues, obviamente ayudan a las mujeres, nos ayudan a formarnos, a informarnos, y esa información nos da autonomía, nos da apropiación, conocimiento de nuestro cuerpo, si hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos.
y que de alguna manera, si trabajamos o si vamos a profundidad de las organizaciones, pues también ya aparecemos el sistema que tenemos que entregar como resultado, ¿verdad? Y que a veces vemos solo en esa parte. Y entonces, cuando muchas veces surge ese debate, y ahí sí que también me surge a mí personalmente, porque a veces me ha tocado, pero cuando en los grupos donde trabajamos, ya vemos o ya empezamos a visualizar que las compañeras ya son autónomas, ya empiezan a hacer analíticas, ya empiezan a hacer críticas, ya cuestionan. Si tú le dices algo y ellas, no, compañera, yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, ellas ya te confrontan, entonces ya como lideresas de una organización social, ya lo ves mal. Entonces, creo yo que ahí hay algo todavía interno digamos, yo como parte de una organización, por ejemplo, si hay algo en mí que no ha cambiado y que no me he puesto todavía ¿qué dijera yo? Todavía me falta, qué sé yo, sensibilidad en ese sentido, más humana, ponerme en los zapatos de la otra. Considero yo que esa parte todavía, pues hay que trabajarla en mí, obviamente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotras vamos a las comunidades, a los procesos y todo, como organizaciones sociales, pues lo que queremos es que las compañeras lideresas comunitarias, parteras, jóvenes, pues se apropien, sean las lideresas en su comunidad, sean quienes animen a otras a participar. Entonces, pues debemos dejarlas volar, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, si ya ahora se atreven a confrontar, por ejemplo, las compañeras que hoy me acompañan, ellas tuvieron que hacer un proceso para por lo menos aprender a leer y a escribir, ya de grandes, sufriendo discriminación, siendo señaladas, porque ¿qué es eso? Que una mujer mayor, adulta, vaya, indígena para empezar, vaya a querer integrarse a un proceso de educación, por lo menos es aprender a escribir su nombre. Entonces, todo ese proceso que ellas pasaron, pues las ha ayudado para que hoy por hoy pues puedan por lo menos tener el valor de sentarse acá, porque no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, creo que esas mujeres es un ejemplo para su comunidad. Por lo tanto, las organizaciones que nos hemos involucrado para apoyar a esas mujeres y a que su liderazgo ellas vayan reconociendo su propio liderazgo, eh, lo que nos queda como organización es seguir apoyándolas. Si ellas ahora ya se sienten autónomas, quieren formar sus grupos en las comunidades, pues bravo, aplaudámosla. Y ahí sí que nosotras, como parte de las organizaciones sociales, tenemos que ser más sensibles, solidarias, no sé cómo llamarlas, pero o sea, sentir que, bueno, así como yo estoy, bueno, que soy, qué sé yo, por decirlo así, porque no llego a eso, soy fundadora de algo, pues ahora insto a la otra para que ella empiece también su propio proyecto en su comunidad, porque a lo mejor yo ya no voy a poder estar hasta allá. Entonces creo que esa sensibilidad más, ser más empáticas con las compañeras, muchas veces dentro de nuestras propias organizaciones nos hace falta. Vale, pues muchísimas gracias, Ana María. Ana María nos habla de empatismo. Necesitamos la presentación de Anita Ichaicoto, que creo que la tenemos. Sí, la vamos a pasar ahora. Y entre tanto, Nicole, tú que haces esos procesos de empoderamiento también, ¿no? Para promotoras comunitarias, la pregunta sería más o menos lo mismo, ¿no? Para esos procesos de liderazgo, para que sean efectivos, ¿qué necesitamos reformular o redefinir, si es que necesitamos reformular o redefinir algo desde las propias organizaciones? Sí, yo creo que, gracias otra vez por la porque cuando hablamos del empoderamiento, yo creo que cuando hablamos del empoderamiento no solamente es crear, ¿no? No solamente es informar, pero también sino crear capacidades. Tendemos a eternizarnos en las cosas, pero siempre tiene que haber legado, ¿no? Yo hoy también como estoy contenta de ver que hay una juventud que está teniendo, no estoy vieja, pero sí que ya llevo ya como más de 20 años, ¿no? En esa lucha. Hay jóvenes que están empezando, por lo tanto, ahí tenemos que abrirnos también, poder
poner todo encima de la mesa como buena práctica. Es un aprendizaje, porque no solo podemos decir porque yo sé hablar de ese tema, soy como un guión único, pero sino también debemos de escuchar también en otra parte. Hay desafío muy importante desde las asociaciones que trabajamos con colectivo migrante, las personas migradas, porque a veces nos quedamos dentro de nuestras asociaciones en nuestra línea. Lo más importante es abrirnos también a nivel institucional, porque al final son ellas que no toman decisiones, pero son como las voces en los países que hemos llegado para poder acompañarnos en lo que nosotros definimos para que ellas puedan llevarlo como en las mesas. Aquí la importancia de las redes comunitarias, porque son como sensores de territorios, porque al final desde las entidades detectamos, acompañamos y lo llevamos a un nivel para que se trabaje de una forma correcta. Por lo tanto, esa comunicación con las entidades que trabajan en otros ámbitos siempre nos viene bien. No solamente porque trabajamos en el mundo social, nos tenemos que limitar a trabajar en el mundo social, porque las empresas al final hoy día no están tan lejos del mundo social. Tenemos que abrirnos porque es un pecado que tenemos dentro del mundo social. Vemos a lo mejor solamente las dificultades dentro de nuestros colectivos, dentro del mundo que trabajamos, pero abrirnos un poco más para que la gente también nos conozca más, para que la gente también sepa dónde están las dificultades, para que nos acompañe, no nos empodera. Y yo siempre me niego cuando habla empodera a las personas migrantes. No. Nos acompaña en un momento dado de nuestra vida cuando tenemos dificultades, porque al final la situación de vulnerabilidad no es estática. En cualquier momento de la vida tú puedes cambiar tu historia de vida, no es algo. Entonces, desde las asociaciones yo creo que es muy importante tener como bastante enfoque para poder trabajar en las cosas que pensamos que es importante. Nosotros, por ejemplo, en el colectivo africano, Marilis y yo creo que también está en esa red, hemos creado la red de mujeres africanas lideresas en España, donde quisimos meter a todas las comunidades, pero ha sido como buena práctica que cogimos en la red de mujeres latinas, que lleva ya como 10 años en esa lucha. Yo creo que tenemos que tener esa humildad de aprendizaje, porque si no, no vamos a romper como una barrera. No estamos aquí para demostrar que vamos a romper siempre techo de cristal, porque también nos condenamos a nosotras mismas. Lo más importante es intercambio, aprender y enseñar. Yo creo que me voy a limitar a eso. Sí, me ha gustado mucho dos cuestiones que has dicho, los sensores por territorios, esto me lo he apuntado, aunque después volveré a escuchar para sacar más ideas todas las ponencias. Otra cuestión importante que me pareció es que la vulnerabilidad no es estática y es muy importante porque nos referimos siempre a un colectivo vulnerable, ¿no? Entonces la palabra vulnerabilidad va a pasar igual con la palabra de género, que está tan utilizada, y vulnerables somos cualquiera de nosotras en cualquier situación. O sea, no más que recibas un informe médico de una enfermedad seria, o no puedas continuar trabajando, o tu familia o alguien de tu familia tenga una enfermedad también importante, pues automáticamente ya eres una persona vulnerable. Yo aprendí de Nirvana González, que es una feminista de Puerto Rico, prácticamente aprendí de ella casi todo lo que yo sé, o al menos lo poco que sé. Y ella una vez me regaló una pulsera muy importante, me dijo: Patricia, tenlo muy en cuenta, me dijo, la fuerza de una mujer consiste en saber soltar, ¿sí? En saber dejar que las cosas fluyan y que a veces vayan, ¿no? Y desde la organización, yo creo que este es un proceso que siempre hemos seguido y hay gente en la sala que me conoce y lo sabe. Hay que intentar que las otras compañeras también lleguen, ahí donde tú llegaste. Me acuerdo cuando le dije a Marilucí, tú tienes un potencial enorme con tu organización, intenta que tu organización posicione los derechos sexuales y los derechos reproductivos, consigue a las enfermeras, las matronas que se impliquen y saca adelante todo este programa de salud, ¿no? O lo hicimos con Malene Echea en su momento, cuando Malene empezó, o con otras organizaciones que igual tienen menos información o menos acceso. No pasa nada.
realmente es importante que la que esté a tu lado también brille, ¿no? No solamente tienes que brillar tú, ¿no? Y esa es una parte que las organizaciones siempre hay como un celo. No pasa nada, si creció, si impulsó y creó su propia organización, ayúdale a que salga adelante. Hay lugar para todas, ¿sí? La humildad que has definido, Nicole, la palabra humildad, es una palabra que la utilizamos muy poco y qué necesaria es, ¿sí? Es como cuando tú invitas a alguien. Igual tú no sigues el protocolo porque no invitaste a la jefa porque tú querías que viniera otra persona, ¿no? Pero ¡zas! Te cae encima el protocolo y tú dices, no, pero a la que había que invitar era esta. No, pero yo no quiero esta, yo quiero esta. Ahora, ¿cómo haces a que llegue, a que se siente en la mesa la que tú querías? Yo creo que la palabra humildad tenemos que poder utilizarla, usarla, y fregarla un poco más, que es lo que necesitamos. Vamos a escuchar esta preciosa presentación divina. No sé quién ha hecho, pero nos hemos quedado encantadísimas con los diseños y que nos ha parecido una pasada. Vamos a escucharle a continuación a nuestra compañera Anita Ichaikoto. Me voy a poner de pie, que conste que comunico bien porque soy comunicadora social. Bueno. No es un don natural, son 4 años de carrera. ¿Necesitas el micrófono? Igual. Igual no, se me escucha bien, ¿verdad? Yo creo que tengo una voz bastante potente. No, para el streaming no. Para el streaming sí, no. Es que... O ponerle... Vale, no pasa nada. No, vale. No, mis años de presentadora de televisión tienen que valer de algo. El territorio es muy grande. A veces hay que contextualizar para poder hablar, efectivamente, alguien hablaba de datos, ¿no? Para poder hablar de datos. Trabajo como consultora independiente con varias organizaciones de apoyo a migrantes y organizaciones africanas y hay una realidad, que nuestros informes no se validan hasta que no pasan por una institución que tiene validación. Eso es que vaya por delante. Ese es uno de los trabajos que luego lo compartiré para que la organización lo comparta con ustedes, que es el informe sobre mujeres africanas, derechos sexuales y reproductivos en el tejido asociativo de Vizcaya, que es donde vivo y donde tengo mayor área de incidencia. Es importante ese informe porque si nuestra mesa habla de redes comunitarias como infraestructura de salud. No voy a pararme a todas las diapositivas, porque creo que se ha dicho muchísimas cosas. Primero, para contextualizar, este informe se ha hecho solo con mujeres dentro del tejido asociativo, que es la mesa que me toca hoy. Hemos examinado 40 mujeres, pero la que más informaciones han dado 39 mujeres, 11 asociaciones africanas, 11 asociaciones africanas, respondiendo a lo de asociaciones africanas, 11 asociaciones y lideresas y participantes. Nos hemos preguntado mucho y hemos hecho incidencia en factores culturales, religión, migración y racismo estructural, por una razón sencilla. Las mujeres africanas no podemos no hablar sino desde nuestra identidad cultural y desde nuestra identidad africana y desde nuestra identidad negra, por una sencilla razón. Lo que nosotras entendemos como estructura tradicional, social y política son estructuras complejas. Dentro de la estructura cultural, por ejemplo, nuestra sociedad cultural, nuestra cultura gira en torno a una realidad aún más compleja. Yo soy Anita Ichaikoto, soy de Guinea Ecuatorial y de Camerún. ¿Me entendéis si me presento así, verdad? Vale. Ahora me voy a presentar para mamá Luis. Mamá Luis, yo soy Ichaikoto, pertenezco a la familia Ichaikoto, pertenezco a la tribu de los Bao, al clan de los Babiaoma y pertenezco al pueblo de los Batoikopo. Soy de la familia Bantu. ¿Me has entendido, verdad? ¿Me habéis entendido vosotras? No, vale. Pues esta es mi identidad cultural. Y dentro de todo lo que he mencionado hay una estructura social, política, legal y tradicional. Por eso es que nuestras complejidades escapan muchas veces del conocimiento de otras personas que no hacen parte de nuestra cultura y el sistema legal y el derecho internacional no consigue acabar con violaciones en nuestros cuerpos como puede ser la mutilación genital femenina. Durante el proceso migratorio, nosotras no dejamos de sufrir violencias. Lo que hacen las violencias de las mujeres africanas es sumarse.
salimos de un contexto donde los sistemas legales son duales. ¿Por qué hablamos de la dualidad legal? La colonización no borró nuestros sistemas legales. A mí, cuando me divorcié, la estructura tradicional de mi pueblo me juzgó. Tradicional, liderazgo legal tradicional como mujer bubi bantú. Pero además, la estructura legal de mi país también, y la religiosa también. Esta complejidad también se vive en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, donde desde el factor tradicional, legal tradicional, social africano, con todas las 3.000 culturas del continente africano, que no somos todas iguales. Y por último, el sistema legal del continente africano, que son 54 países con una complejidad legal totalmente amplia. Es importante tener en cuenta esto porque son datos a la hora de hablar de salud sexual y reproductiva que si escapan del concepto, corremos el peligro de que el derecho, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas no sea efectivo. Durante el traslado, en el traslado, muchas veces se habla de, y menos mal que está la responsable de traslado marítimo y tal, se visibiliza mucho las violencias en general, pero poco se habla de las violaciones a nuestra salud sexual y reproductiva que sufrimos las mujeres africanas en el proceso de traslado en las rutas migratorias. Incluso cuando surgió el problema, el genocidio de Melilla, que además se escribió un libro sobre los nadie, donde solo aparecían hombres, no se puso sobre la mesa todas las agresiones que sufrimos las mujeres africanas durante el proceso de traslado. Pero además llegamos a un territorio, y pongo acogida entre comillas, en la que cuando llegamos a este territorio nos encontramos con barreras administrativas, precariedad, dependencia, racismo institucional, lo que genera un acceso desigual a el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, aunque a nivel legal todas tengamos igual acceso. ¿Qué es lo que combina el origen con la acogida? Que hay una realidad, que hay una legalidad. A día de hoy funcionamos con un Estado legal, pero en la práctica no accedemos a esta legalidad porque en nuestro caso como mujeres africanas, nuestra dualidad no es reconocida. Y voy a correr ahora a la última diapositiva, bueno, a esta, para hablaros de los resultados de esta investigación que son totalmente alarmantes. No he llegado a recopilar todas. Aunque el 44%, primero voy a empezar diciendo que cuando las mujeres africanas llegamos aquí, sí encontramos mayor margen de libertad para poder cuestionar, para poder abrir un poco más la mente en todo lo que tiene que ver con nuestros derechos como mujeres y con nuestra salud sexual y reproductiva. Esto hay que reconocerlo. Y esto hace que ese estudio encuentre una oposición entre qué es lo que piensan las mujeres africanas de sus derechos sexuales y reproductivos y qué hacen en la práctica. Y eso se puede evidenciar, ¿no? Porque mientras el 44% se opone a la obligación sexual, sigue pensando que tiene o sigue viviendo una presión marital. Esa mujer sabe que yo no tengo obligación sexual porque lo sabe, porque habrá venido a esta charla o a otra, pero en la práctica, en su casa, sigue muchas de ellas siendo abusadas sexualmente en sus propios matrimonios. Aunque el 46% apoya el uso de anticonceptivos, el 80% nunca lo ha recibido formalmente, ni en el país de origen, ni en Euskadi. Es una realidad. Y esto está en relación con el 42% que no acude a revisiones ginecológicas. Causas, barreras, violencia obstétrica, racismo, problema de idioma, que no me voy a detener en eso porque pienso que ayer y hoy se ha puesto sobre mesa lo suficiente como para que no venga a repetir lo mismo. Aunque el 49% está en desacuerdo con la prohibición del aborto, no está de acuerdo de que se prohíba el aborto,
el 36% no se percibe con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El 40% reconoce el condón externo, pero solo el 20% lo utiliza. Y eso está relacionado con que el 100% ve la protección como responsabilidad del hombre. Si miráis esos datos y hacéis no una lectura lineal, sino interconectada, haciendo preguntas y respuestas, cada uno de los datos responde a otro. No me voy a detener mucho y voy a las redes de apoyo. ¿Cómo conseguimos en un sistema donde el acceso a la salud pública en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres africanas es casi una barrera, no un techo de cristal, un cielo de cristal para nosotras? ¿Cómo conseguimos sostener eso? Para responder a esa pregunta, primero tenemos que preguntarnos cómo es el tejido asociativo africano en Euskadi. Hay un desconocimiento de esto y eso responde a cómo me presenté al principio. Hay asociaciones, os voy a poner el ejemplo de Nigeria y Senegal. Hay asociaciones nigerianas, una asociación, si vais a internet, vais a encontrar Asociación de Nigeria en Euskadi. Pero además, también si vais a internet, al registro de asociaciones, encontraréis Asociación Igbo, Asociación Yoruba. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Bien, eso es súper interesante, porque también está ligado al racismo que sufrimos aquí. Porque cuando la gente no se siente acogida y recibida, busca a su semejante para hacer comunidad. Esto, para nosotras como mujeres africanas, muchas veces es contraproducente a nuestra estructura tradicional, cultural, legal, que limita el disfrute a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yo puedo ser nigeriana porque tengo un pasaporte nigeriano, porque la colonización decidió que mi espacio tiene que ser un territorio país. Pero como nigeriana, antes de ser nigeriana, soy Igbo, porque es mi tribu, es mi pueblo. Ni siquiera tribu, es mi pueblo. Yo pertenezco a la comunidad Igbo, que no es mi caso, estoy poniendo un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo soy bantú. Mamá, eres bantú, ¿no? Los del Congo también son bantús. Sois bantús, ¿no? Yo pertenezco pero yo no soy congoleña, pero soy bantú. Vemos un poco la complejidad. Tenemos una asociación de Senegal, pero luego hay otra asociación POL, hay otra asociación Pular, una asociación Wolof. Hay que entender primero esas dinámicas para poder entender cómo construimos esas redes y los liderazgos. ¿Cómo se construyen los liderazgos? Desde nuestras comunidades existe el liderazgo comunitario, que parte desde las lideresas comunitarias. Aquí vienen de Guatemala, de diferentes territorios, de diferentes pueblos. Y esas mujeres tienen un peso importante en la decisión de este territorio. Su ámbito igual no es provincial ni distrital, pero a nivel de este pueblo o esta tribu tienen un peso. Esas mujeres hacen el papel de negociar, por eso el feminismo africano contempla el negofeminismo, de negociar entre tu realidad de aquí y tu realidad del país de origen. Voy terminando. Luego, también porque tienen conocimiento en materia de salud sexual y reproductiva de prácticas tradicionales positivas para la salud sexual y reproductiva. Y muchas veces cuando una mujer africana da a luz o tiene un caso de salud importante, son las primeras que construyen esa red de atención humanitaria. Y para hacer ese estudio hemos también recurrido a esas lideresas. Luego están las lideresas que conocéis y conocemos, que son las lideresas sociales. En nuestro caso, que tenemos un diálogo más interinstitucional. Somos una fuente de red de apoyo para que esas mujeres tengan acceso a las políticas públicas que se implementan en el territorio. Cuando una mujer sufre violencia de género o tiene alguna situación obstétrica importante, somos las que damos la cara para pelearnos con Osaki Dexa,
con tal, o para ir a negociar, para ir a hablar, y ponemos el cuerpo, ponemos todas las herramientas que tenemos. Y por último está la parte de la articulación teórica. Existen académicas africanas que lo que permiten es hacer lo que decía nuestra compañera, lo que no se nombra no existe. Y esas teóricas son las que construyen esa teoría, la ponen en valor para que ambas hablemos un mismo lenguaje desde nuestro contexto feminista africano y el contexto del feminismo latinoamericano, indígena y vasco o blanco, esquericasco. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Anita. Sí, queremos hacer un recordatorio, y es que las presentaciones estarán a vuestra disposición, y que también la investigación, algunas de vosotras, creo que a un número importante de vosotras os la he enviado, si no volvemos a revisar, porque está muy bien que la podamos conocer. Anita, muchísimas gracias por esa presentación y sobre todo, bueno, por la visualidad de la presentación, que estaba muy potente. Nicole, para ir terminando, para dejar un espacio ya a las preguntas, esas redes comunitarias, la experiencia tuya, desde el trabajo tuyo, ¿no? Como consultora, pero también desde tu organización, si tuviéramos que poner encima de la mesa, digamos, ¿qué solicitaríamos? ¿O qué diríamos que deberíamos poder mejorar? ¿O una ruta de camino para esas redes comunitarias? Y sobre todo, porque el concepto de red, a veces la gente dice, yo trabajo en red, pero no se trabaja en red, no es cierto. Mira, alguien me está diciendo, sí. El trabajar en red, lo primero para trabajar en red hay que tener, volvemos a una palabra, un concepto, muchísima humildad. Porque trabajar en red quiere decir ceder conocimiento, ¿sí? No es que yo tengo una información, sale una convocatoria y entonces no la cedo, me la quedo yo, y cuando se ha vencido, entonces la paso, porque a nosotros nos pasa. Te mandan la convocatoria vencida y digo, compañera, si usted ya sabía que la tenía hace 15 días, ¿por qué no la mandó hace 15 días? ¿Por qué me la manda ahora que se ha vencido y que no me da plazo? O una información importante, no se socializa. Y eso lo debo decir, y lo digo lamentablemente, porque pasa. O sea, se genera una competencia, y esa competencia, ¿sabéis por qué se genera? Esa competencia se genera porque el recurso público no alcanza para todas las organizaciones, ¿sí? Entonces, como concurrimos a competencia competitiva, pues eso es lo que nos hace como competencia. Y es un error gravísimo. Solo el trabajo en red, solo el compartir, solo el ceder el conocimiento es lo que nos permite realmente avanzar en tu pedacito, en tu terreno. Aquí yo digo con orgullo que hay organizaciones que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido con Malen, lo hemos conseguido con Salvamento Marítimo, o sea, compañeras que nos mandan la información, el proceso, lo hemos conseguido también con Relatina, lo hemos conseguido con la coordinadora Compi, lo estamos consiguiendo. Lucy también, porque apenas sale una convocatoria, le digo, pues está, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas algo para que te puedas presentar? Así funciona. Tuya. Gracias, Patricia. Me gusta esa reflexión porque hablar de comunidad es hablar del empoderamiento desde la conciencia, ¿no? Es desde la identidad. Porque la sororidad, desde trabajar como representante o responsable o líder de una comunidad, no siempre es fácil, ¿no? Porque hay que mapear también buenos actores. Porque el hecho de liderar una comunidad, vuelvo a repetir, primero tú tienes que ser como una persona que la gente te escucha. Tienes que tener esa personalidad donde da confianza a tu propia comunidad también a nivel de instituciones, porque al final cuando estás liderando como una red, tú tienes que saber también tener una visión crítica hacia tu comunidad y también una visión crítica hasta las otras personas. Entonces, cuando hablamos de red, aquí muchas veces las entidades sociales nos hemos convertido a personas que compiten,
por falta de recursos muchas veces. En vez de abrirnos cuando hay posibilidad de recursos, como ha dicho Patricia, informar a otras personas para que también intenta presentarse si hay suerte, porque al final todas sobramos, nadie sobra, ¿no?, en esa sociedad. Todas tenemos iniciativa, aunque podéis tener una misma línea de iniciativa, pero cada persona tiene su enfoque. Por lo tanto, tenemos que empezar desde dentro primero. Las personas que trabajamos con colectivos migradas, tener esta red primero de apoyo entre nosotras antes de pedir, porque muchas veces pedimos sin construir realmente lo que tenemos que hacer. Y también hablar de la comunidad, hay que hablar de la narrativa personal, también narrativa colectiva, ¿no? Porque tu propia historia puede inspirar a otras personas, porque nos miramos en espejo. Si ella ha podido, yo también puedo. Ahí sí que es como una real comunidad. Ir dejando legado y inspirar, porque un líder o una lideresa que no inspira, yo creo que estás trabajando al vacío, porque siempre tenemos que tener ese espíritu de dejar legado y hacer que la gente sueñe a través de tu historia, a través de tu lucha, a través de tu vida. Al mismo tiempo, yo creo que yo lo que pedía sobre todo a las autoridades, que no nos vean como figurantes, yo siempre digo, sino que nos hace participar en todas las tomas de las decisiones, ¿no? Porque hoy día yo creo que hay ministerios que se están abriendo como de igualdad y de inclusión social. Hace una semana que organizaron como una primera mesa, Mujeres que Migran, Historias que Transforman, donde vimos un poco la lucha de todas las hermanas que trabajamos tanto al nivel empresarial, al nivel social, y allí sí que yo vi la necesidad de poder no solamente seguir cada una en su esquina, sino también crear una comunidad migrada de verdad para que trabajemos codo a codo, que cada una tiene sus dificultades, sí, por eso el tema de interseccionalidad, pero la diversidad no nos separa, sino más bien nos unen para que pongamos todo encima de la mesa y ver cómo cambiar las historias de las personas, porque al final la gente nos necesita y nosotras también necesitamos a la gente. Tener como ese discurso que un líder también tiene que tener ese espíritu de escucha y buscar crear espacios seguros y capacitar también a las otras personas. Muchísimas gracias, Nicole. Ana María, y después paso a Anita. Ana María, en vuestras comunidades rurales en Guatemala, ustedes a nivel de matronas estáis trabajando, ¿sí? Natividad, Margot, tú misma como lideresa con los jóvenes. Quizás aquí por la propia idiosincrasia cultural es más complicado. ¿Cómo hacemos nosotras a llevar esas redes comunitarias al ámbito de la salud? Porque aquí, claro, una cosa es un territorio chiquitito, un barrio, una comunidad rural, y otra es que aquí tenemos que ser interlocutores con Osakidetza, es como too much. ¿Cómo podemos hacerlo? Quizás una pista sea la que hemos comenzado. Acercar las personas que están sensibilizadas dentro del propio Osakidetza, acercarlas a nuestro terreno. Invitarles a que conozcan, ¿sí? Invitarlos a que conozcan, a que salgan de ese espacio de confort que es la atención en el propio ambulatorio y haga usted ese trabajo comunitario y venga a nuestras organizaciones. Conozca el perfil de lo que estamos trabajando, ¿sí? Yo creo que podría ser, ¿no? Si alguien después en las preguntas tiene, pero podría ser, digamos, como una salida, y que se debería hacer, desde mi juicio, se debería hacer en los 3 territorios vascos. ¿Ideas? Sí. Bueno, nosotras en nuestro territorio, pues de alguna manera hemos tratado de hacer como esas, bueno, nosotras le llamamos mesas de diálogos entre las parteras tradicionales, entre las lideresas comunitarias y la institucionalidad. Como todo proceso, a veces nos va bien y a veces nos va mal. Porque cuando vuelvo a lo mismo, ya las lideresas formadas,
las comadronas ya capacitadas y con otros tipos de conocimiento ya cuestionan, entonces la institucionalidad pues ya no le gustó, ya no le gustó. En un principio, por ejemplo, pues somos invitadas para participar en sus reuniones y que bienvenida y toda la cosa, pero ya cuando empezamos a cuestionar, ya la invitación ya no llegó a la próxima reunión. Entonces, pero sin embargo, nosotras hacemos las visitas a nivel de nuestro pueblo, que es lo más cercano a las comunidades, y vamos ahí a la institucionalidad, salud, justicia, educación, a decirles que ahí estamos nosotras, que queremos que las mujeres sean escuchadas y todo. Entonces creo que esas visitas de alguna manera, no les puedo decir, bueno, funciona al 100%, porque obvio no. Máxime cada cuatro años se cambia los líderes de las municipalidades, de las comisiones de la mujer que funciona del Estado, a veces cada año, a veces cada 2 años cambia. Nosotras sensibilizamos a las primeras que ingresaron después de las elecciones. Al año siguiente hay que volver a empezar de cero porque ya es otra persona y porque no conoce, porque no sabe. Entonces, pero creo que ahí es donde nosotras como organizaciones pues debemos reconocer el liderazgo y el papel de las lideresas que están en las comunidades, que están las más cercanas, porque muchas veces las organizaciones sociales o las ONGs, como les llamamos, pues las sedes centrales están concentradas en la ciudad capital, por ejemplo. Entonces, quienes son, ahí sí que lo que decía Pati, interlocutoras, son las lideresas que están en las comunidades, son las comadronas que están allá. Entonces, ahí es donde debemos darles como la autonomía también y el respaldo desde nuestras organizaciones que muchas veces no tenemos. Tanto lideresas como comadronas muchas veces acompañan. Por decirles un ejemplo, cuando surgen situaciones de violencia sexual específicamente, y muchas de esas mujeres que sufren esta situación buscan a las comadronas o buscan a las lideresas porque quieren que las acompañen, porque quieren ir a colocar la denuncia, pero no quieren ir solas. Y como saben que nosotras pues de alguna manera apoyamos porque somos lideresas en las comunidades y todo, pero ¿quién nos respalda después a nosotras que vamos a ir a acompañar a esa víctima? Muchas veces las organizaciones nos dan las herramientas, o no las herramientas, los conocimientos para que podamos brindar ese acompañamiento, pero después, ¿quién nos respalda? Hace 2 días tuve una comunicación con una de mis compañeras que acompañó un caso de violencia sexual y ahora está siendo citada también para declarar frente a frente al agresor, cuando se supone que como red debemos ir pues atrás de, o sea, nunca de frente, pero ahora resulta que sí. Entonces estamos como en esa situación, pero ahí es donde, ¿qué va a hacer dicha organización para apoyar a esta compañera? Entonces, esa parte de reconocer el liderazgo de las mujeres comunitarias es algo que deben tomar en cuenta mucho las organizaciones y de también ver estrategias de cómo apoyar su seguridad personal también en el momento de estar ahí sí que al tú con la institucionalidad, ¿verdad? Que muchas veces, pues, muchas organizaciones dejan a la deriva a las lideresas que han brindado el conocimiento para que ellas queden ahí en su momento acompañando o formando, capacitando, lo que sea, pero que son ellas las que van y la asociación que las ha enviado, pues ya ni vista ni oída después, que mire cómo sale, porque igual ya se empoderó, ¿verdad? Entonces esa parte también, el seguimiento, creo que es importante de parte de las organizaciones a las que muchas veces representamos. Perfecto. Vamos a ir cerrando, Anita, para que esas redes comunitarias y el tejido comunitario también en Vizcaya es muy potente. Para que esas redes comunitarias funcionen, ¿qué estrategias plantearías tú que no se estén dando, de lo que conoces tú del tejido asociativo en tu territorio? Tanto en el territorio de Vizcaya como a nivel nacional y a nivel internacional, en lo que tiene que ver con el tejido asociativo, yo sí quería aportar sobre el diálogo hacia el dentro de las instituciones y el diálogo
hacia adentro de las asociaciones y el diálogo entre las asociaciones y las instituciones. Primero, porque hay una fuerte necesidad de transitar a un modelo de organización horizontal y feminista. Las organizaciones sociales del tejido asociativo, muchas de nosotras hemos copiado el sistema organizacional patriarcal jerárquico y lo hemos implantado en nuestras asociaciones, y en realidad eso es lo que dificulta la escucha y la toma de decisión. Por eso muchas mujeres dentro de las asociaciones no se sienten representadas, porque parece que los liderazgos, en lugar de apoyar, acotan la voz de las integrantes. Eso se soluciona con un diálogo interno basado en una organización horizontal y feminista. Y luego ahí es donde ya transitaríamos a una red de sororidad. Es totalmente desproporcional que una institución se reúna con una asociación. Es desproporcional. Y esto se lleva haciendo en dinámicas globales, porque vemos a la Unión Europea reunirse con un país africano. Perdón, estamos hablando de Unión Europea. Entonces, lo mismo pasa con las asociaciones. Muchas asociaciones se reúnen con diputación, con tal, con tal. ¿Eso puede ser positivo? Sí, puede ser positivo. Por eso son jurídicas, personalidad jurídica, pero también puede ser contraproducente. Pero en muchos casos ha funcionado que una red de asociaciones con las mismas problemáticas, las mismas aportaciones, se reúnan con la institución. Y el ejemplo ha demostrado que es más efectivo y la institución escucha más cuando vamos en red que cuando vamos solas. Sí, totalmente. Vale, muchísimas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas porque ya va a ir terminando la mañana. Sí, perfecto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Muy bien, muy bien. Esto está interesante. Venga, vamos, larguemos. A ver, yo, para situarnos en territorio guipuzcoano, ¿no? Yo creo que tenemos que tener como 3 niveles de comprensión del tema de las redes, ¿no? Lo primero es que red comunitario es como feminismo, o sea, todo el mundo lo usa y lo pone de apellido, de lo que sea, y no importa para qué sirva. Entonces, nosotras sí que tenemos, a nivel de Guipúzcoa, la sociedad guipuzcoana es una sociedad que sabe articularse en red para objetivos muy concretos y lo demuestran día a día con cualquier movilización que se plantee. Tenemos una administración que cree que es participativa y es la que lleva, porque proceso participativo de escucha a la ciudadanía y de escucha a las asociaciones, yo creo que como la Diputación de Guipúzcoa no hay, todos los días te llaman a una reunión diferente para alguna cosa que quieren que participes y te quieren escuchar, y como bien decía ahí la compañera, ¿no? A la segunda ya no te van a invitar y a la tercera hacen y cierran. Y lo digo esto, entre otras cosas, porque estamos metidas en un proceso de estos de participación y construcción de proyectos motores con la Diputación y vamos de pena. Y esa es una línea, pero la administración vamos a dejarla ahí. ¿Qué pasa a nivel de tejido asociativo? ¿De qué pasa a nivel de suelo? Y acá hablo del barrio, o sea, hablo de lo que conocemos nosotras, de lo que vivimos vos y yo, Patricia, como entidades del tercer sector. No tenemos una cultura de trabajar en red, las organizaciones sobre todo que estamos, o sea, migradas y no, pero además, porque no la tenemos, pero yo creo que se nos da básicamente por las cuestiones internas, de que bien nos explicaban, ¿no? Esto de pasar y de limitar las voces, ¿no? Como lo explicaba Anita, ¿no? Pero también creo que no estamos llegando porque no estamos teniendo una agenda común. No nos estamos poniendo de acuerdo en una agenda común. Entonces es muy difícil que podamos ir articuladas si no tenemos una agenda común.
Si yo solamente como organización voy a hablar de las trabajadoras internas y la otra va a hablar solo de derechos sexuales y reproductivos y la otra va a hablar solamente no sé, familias monomarentales, evidentemente la construcción de una agenda común nos va a resultar, aunque todas las problemáticas nos entrecrucen y nos crucen a todas. Me gustó que Anita trajera el ejemplo de la red, vos y yo somos parte de Red Latina. Vos traías el tema de... Me gustó, ¿por qué? Porque nosotros hemos sabido, en una red que se extiende a nivel de todo el territorio español, poder armar esta agenda común. Después cada asociación va por donde va, pero hemos logrado, y la prueba está, ¿no es cierto?, en los lugares de incidencia en los que hemos estado, o sea, lograr visibilizar, como hemos hecho, el tema de las violencias en mujeres migrantes es sumamente importante. Entonces sí creo que igual, uno de los desafíos, o no sé si sería desafío, no, yo propondría pensarnos una agenda común de incidencia, un punto, 2, ¿qué necesitamos común? Después cada uno seguirá. Bien, otra pregunta. Para esa agenda común, volvemos a lo mismo de antes. Se necesita mucha humildad por parte de las organizaciones para poder ceder lo personal en el bien común. Y eso es la dificultad. ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosas. Yo traigo una visión bastante diferente a muchas cosas y quizás por eso también me gusta dejarlo aquí después de estos 2 días. Creo que hay un concepto de liderar que a veces es un tanto estanco, por decirlo de alguna manera, y es que realmente liderar es saber cuándo retirarse del foco. Y liderar es entender cuándo tú tienes que desaparecer. Una cosa es ser alguien que inspire a otras personas, pero en el momento en el que tú te das cuenta y ves que estás inspirando a tu alrededor, tú ya no tienes ninguna prioridad, no tienes que tener ningún tipo de supremacía, por decirlo de alguna manera, porque entonces estás generando unas dependencias emocionales que eso después genera un atasco a su vez. Entonces, ¿de qué se trata toda esta historia? Creo que se trata de ambición. Y tengo que decir que lo siento mucho, en general las organizaciones, empresas, etc., trabajan por ambición. ¿Por qué yo no ayudo a alguien a pedir una convocatoria a la que yo podría acceder como organización de la misma manera en esa concurrencia competitiva? Y ni siquiera es porque no te la mando a ti. No, ¿por qué yo no te ayudo a ti y me retiro? Si mi foco principal es atender al florecimiento de ese grupo de personas al que realmente quiero impulsar o ayudar a dar luz. ¿Por qué? Por ambición, porque primero que me lo den a mí, porque lo quiero hacer yo. Claro, esto es un cambio de sistema humano absolutamente disruptivo, lo entiendo, pero en realidad no es, desde mi punto de vista no es tan disruptivo, es absolutamente orgánico, porque es como funciona la naturaleza. La naturaleza funciona generando uniones entre organismos para conseguir la mayor eficiencia y eficacia para eso que se necesita. Creo que en realidad se trata de eso. Hay demasiado ego y demasiada ambición y reconocerlo creo que es el primer paso. Hola. Bueno, una pena no haber podido moderar la mesa, pero tengo a los compañeros en mitad del Mediterráneo central en una búsqueda y tengo que estar atenta a lo que ha dicho Anita, que las mujeres migrantes hasta que llegan aquí sufren violencia, por supuesto. Nosotros, has dicho que aquí hay una persona de la Itamari. Claro que lo vemos. Hay mujeres que hasta que llegan a coger la patera hace 2 meses o 3 que han salido de su país. Ya han atravesado desiertos y luego atraviesan el mar. No han salido de su casa embarazadas y llegan a la Itamari embarazadas. Luego, toda la violencia sexual que tienen las mujeres, sobre todo las que pasan por Libia. Nosotros hemos tenido a una chica de 19 años que en 5 días en Libia la violaron 13 veces. Por supuesto que nosotros denunciamos todo eso. Ahora, tenemos una cosa clara que creo que la tenemos que tener todas las organizaciones. Nosotros, en cuanto esas mujeres y hombres pisan el Itamari, no son ni migrantes,
ni solicitantes de asilo, ni nada. Son personas, exactamente como nosotras, con los mismos derechos. Y un derecho humano es la privacidad. Nosotros no preguntamos a esas mujeres nada, salvo que ellas nos lo cuenten. Y luego, por supuesto, les damos una charla de a dónde se tienen que dirigir a Italia, porque nosotras siempre desembarcamos en Italia. Desembarcamos porque Malta no recibe migrantes, no nos contesta. Libia sí, que seguramente hoy pues nos enfrentaremos a una retención, porque nosotros no vamos a avisar a Libia de si hay botes, y no les llevamos cuando avisan porque nos portó seguro. Y a Túnez, que también nos toca, tampoco las llevamos. Eso por un lado. Y las protegemos todo lo que podemos. Las animamos a denunciar y nosotras, si nos dan permiso y vemos que han sufrido una violencia en el tránsito y en la patera, y en la patera. Que nadie nos dice que igual en el Aita Mari no tenemos a un agresor, pero no lo sabemos. Y muchas dicen que van con marido y no lo sabemos. Entonces, nuestra obligación, nosotros no somos policías en el Aita Mari, somos defensoras y defensores de derechos humanos, y sí que las explicamos y les decimos dónde se tienen que dirigir y dónde tienen que poner la denuncia, porque si han sufrido una agresión sexual y han sufrido violencia machista, esas mujeres tienen que ser solicitantes de asilo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que ha comentado Patri y Nicole, y yo totalmente de acuerdo. Bueno, Patricia y yo creo que nos conocemos hace muchos años. Claro que tenemos que tener humildad las organizaciones, pero más. Yo cuando formo a cooperantes, cuando marchan, le digo que 3 palabras en la frente: humildad, respeto y disponibilidad. El respeto hacia el que dicen diferente, que tendremos color diferente, pero la sangre todas la tenemos roja. Nos tenemos que tener respeto los unos a los otros. Yo soy totalmente de compartir cuando hay una convocatoria. No somos una organización paracaidista. Nosotros nos dedicamos a cooperación internacional y a rescate, pero no trabajamos con organizaciones directamente, con personas migrantes directamente aquí. Lo hacemos con organizaciones que llevan muchísimos años, como es Aurralde, como es Malenechea y como hay otras compañeras en Vizcaya. Creo que eso es fundamental si queremos conseguir, porque al final todas las organizaciones tenemos el mismo objetivo: la dignidad de las personas, y que esas personas tengan una vida digna exactamente con los mismos derechos que tenemos nosotras de aquí. Entonces, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que si quieres llegar pronto, vete sola; si quieres llegar lejos, vete acompañada. Si queremos llegar lejos y con la que nos está cayendo encima y el alza de la extrema derecha, desde luego ya nos podemos quitar los egos y quitar todo y ayudarnos entre todas las organizaciones y crear alianzas entre nosotras y salir a la calle todas juntas a pedir, porque todos los derechos que hemos conseguido ha sido en la calle y luchando. Ha sido eso. ¿Cuántos derechos se han conseguido sin lucha y sin salir a la calle? Pues mira, nada. Entonces, yo creo que eso, y por las lideresas y lidereses también, un líder no nace, ni se hace él, a un líder le hacen, y es muy difícil. Entonces, yo creo que todas nos tenemos que llevar esto adentro, tener mucha humildad, mucho respeto y mucha disponibilidad. Vale, sí, una pregunta más, la última, sí. Vale, pues bueno, nada más, ir como complementando. Yo creo que 90% totalmente de acuerdo, algunos puntos igual ajustado también desde la realidad, ¿no? Yo diría, contextualizando, los colectivos
más que colectivo, la población o las que cada organización trabaja o acuden, ¿no? Porque muchas veces se engloba. Nosotras, por ejemplo, no usamos palabras racializadas, soy africana, ¿no? Pero se engloba, las mujeres migradas están en los cuidados. ¿Qué migrada está en los cuidados? ¿No? ¿Qué migrada está en los cuidados? Las africanas estamos en diversidad, limpieza, cuidado, en otros sectores, pero se pone todos, ¿no? en los cuidados, ¿no? Entonces, ahí donde viene también lo que yo digo, tanto la participación y esta potenciando esta red, es tener en cuenta primero en qué momento estamos abordando con estas mujeres. Igual es recién llegado, no es lo mismo que es recién llegado, que ya tiene un recorrido, ya tiene la conciencia de participación, o como nosotros ahora, son mujeres que ya llevan viviendo en Bilbao, pero ni siquiera se han acercado a la participación asociativa. Ahora, más de 20 años, ahora sí que se están acercando. Entonces, ahora es su momento de participar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en qué momento está haciendo esta participación, porque igual queremos concienciar todos en el mismo momento. No, hay que tomar en cuenta el momento de la participación, ¿no? Entonces, y también muchas, como decía Nicole, ¿no? Muchas de las mujeres ya conocen. Se va a hablar de Caribou. Yo, por ejemplo, Caribou conozco porque es la figura de Nicole. Conozco el discurso de Nicole, conozco tal. Igual hay otra también que tiene más discurso que Nicole. Igual yo la desconozco, ¿no? Pero entonces muchas veces la gente tiende a conectar desde la persona que representa. A Urralde, igual hay muchas. Conozco a Patricia, Mayrechen, igual hay mucho, conozco a Silvia, ¿no? Entonces también va como desde la persona que involucra también a su entidad o a la entidad que va vinculada en las asociativas. Porque también tener en cuenta las asociaciones malamente llamadas pequeñas, tiramos bastante con el valor del voluntariado de las personas que conforman las organizaciones. Pero tampoco queremos quedar con esta construcción de pequeña, porque hay que entrar en el sistema, donde hay que adaptarse. Me acuerdo el otro día, estaba hablando con Patricia, me dice, Marilucy, te voy a ser sincera, tenemos que adaptarnos, las facturas es así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la convocatoria que estamos, ¿qué exige esta convocatoria? O nos presentamos con su exigencia y luego... Por ejemplo, nosotros al Ayuntamiento de Bilbao hemos llevado nuestra manera de trabajar. Por ejemplo, nosotras llevábamos 3 años sin ninguna convocación, componiendo nuestra propia hucha. Pero luego decimos, vamos a dar un salto para ir dando forma con la convocatoria del Ayuntamiento. Y luego a la justificación hemos dicho, mira, nosotras no vamos a pedir a las mujeres que le hemos dado 10 euros, 20 euros para participar, que nos da su cuenta, número de cuenta, luego cobra ayuda, luego no sé qué, pero con una lista de firma, lista de participación y lista de recibo de firma, el ayuntamiento lo ha admitido, pero igual la diputación no. Entonces hay que adaptarse en cada convocatoria y cómo justificar. Esto no es recopilar lo que es, pero es adaptar, porque es el criterio de valoración que exige también cada convocatoria, ¿no? Entonces yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo, como ha dicho Silvia, ver esta agenda común, qué tema y cómo articulándolo. Yo estoy tan sincera y realista con los que trabajamos en las propias asociaciones. Podemos empezar el año con 20 de compromiso fiel, y luego al final del año con 7, 8 o 10. ¿Por qué? La realidad de las mujeres africanas, no tenemos trabajo fijo, o las otras no tienen trabajo fijo, hoy empieza, mañana parche de trabajo. Entonces, este cambio también afecta al compromiso social. Entonces también tener todo esto en cuenta para ir como articulando, y esto es importante de generar redes, pero también es importante estar en los espacios de decisiones verticales, los foros, las administraciones, donde también dialogar. Una asociación o en red hay que estar ahí también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vale, yo creo que tendríamos que hacer después, si os parece, os convoco a que hagamos alguna mesa sobre el movimiento asociativo y cómo mejorarlo, ¿no? Porque esa sería otra jornada, ¿sí? Esas son de derechos sexuales reproductivos.
ya, vale, cerramos con ellos cerramos el año. Patricia, yo quería añadir una cosa. Ahora cada una de vosotras, pero tiene medio segundo para poder cerrar. Tú y vosotras. Sí. Pues sí, lo que iba a decir, no hemos visto la necesidad de definir objetivos compartidos, ¿no? Para poder crear esta red, pero no debemos de olvidar que somos personas que debemos de poner a las personas siempre en el centro. Por lo tanto, capacitación para las personas que estamos trabajando, formación e información. Yo aquí voy a dejar a Patricia este librito que pusimos, Historia de vida, ¿no? Las formas de las violencias que sufren las mujeres. De ahí vienen las barajas que hicimos de 120 palabras donde hablamos de las violencias que sufren las mujeres en su país de origen, en el proceso migratorio y aquí. Porque también debemos de poner nombre y apellido de las violencias que sufrimos aquí en España como personas migradas para poder trabajarlo, porque si no va a ser complicado. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, para cerrar. Gracias. Y Anita, bueno, primero pues agradecer el espacio también y bueno, creo que a nivel de asociaciones, pues pedir a las asociaciones esa sororidad y esa empatía hacia las mujeres lideresas que somos de comunidades, porque si bien es cierto, pues de región hay diferencias entre lo urbano y lo rural, pero al final de cuentas, como salía en este contexto, todas somos personas y seres humanas. Y así como se nos ha dicho, tenemos un gran valor ahí a las que son del área urbana, las del área rural también. Y si hay capacidad en el área urbana, en la rural también, entonces seamos más humanas y lo que decían las compañeras, más humildes al momento de trabajar con las mujeres de las comunidades. Gracias. Gracias, Anita. Voy a salir de todos los esquemas de la mesa y quizás de todo un poco, pero sin salir de la línea. Tengo una lucha con la vulnerabilidad y la vulneración. A mí me gustaría salir aquí dejando una semilla en la cabeza de cada una de las mujeres. No somos mujeres vulnerables, somos mujeres vulneradas por estructuras que nos posicionan en un eje de vulneración. Si no empezamos nosotras mismas a apropiarnos de ese lenguaje, seguiremos siendo destinatarias de programas y procesos de integración, intervención, inserción y destinatarias y nunca sujetas políticas. Gracias a mis hermanas afganas, gracias a mis hermanas latinoamericanas, españolas, vascas y a las mujeres de todo el mundo, porque la lucha es una, pero las luchas son muchas. Gracias. ¿Cómo cerraremos estas jornadas de estos 2 días? Bueno, en primer lugar, me gustaría leer un poema de Fatma Galia Salem, que es una compañera nuestra de hace muchísimos años, de los campamentos saharauis. Ella escribe poesía. Yo creo que yo ayer le decía que necesitábamos 2 cosas fundamentales. Y un pediatra que vino de Vizcaya me decía, bueno, agregó una más, que es la música, la filosofía y la poesía. Son tres elementos que calman mucho el alma y el espíritu. En una sociedad que está muy atravesada por muchos cambios, por mucho dolor y por muchas circunstancias de salud pública, donde la gente, salud mental, donde un importante número de población no está bien, ¿no? Entonces, me lo ha dado Amaya, nuestra compañera, para que lo podamos leer, y después tendremos el gusto de terminar con una actuación musical breve y sacar una foto en conjunta. Por lo tanto, por favor, nadie salga escopetado, porque es que además hemos cerrado las puertas. Sí. Entonces tendremos el gusto de escucharle a Nicole, que le he pedido. Sí, Nicole, yo le he escuchado en YouTube y me enamoré.
Ella me dijo que cantaría una canción de Mabeca, Miriam Makeba. No, pero si la hemos preparado, ahora no me digas que no. Esto ya estaba armado y el violinista está allá detrás de la puerta esperándote. Bueno, vete, pues pasa tú, mientras yo voy cerrando, pasa tú, pero eso ya estaba preparado, no me puedes decir que no. Bien, por lo tanto tenemos dos aspectos de esto. La filosofía ya la hemos puesto durante estos 2 días, ¿sí? La poesía la vamos a poner ahora y terminaremos con la música, ¿vale? Para que os vayáis reconfortadas de que esto es solamente un pequeño pantallazo de lo que somos capaces de hacer, cada una de vosotras, la que regrese a Guatemala, la que regrese a casa, la que regrese a Zarauz, la que regrese a Sumaya, a Barcelona, a Vizcaya, pero que sigamos. Yo tengo ahí una pequeña controversia con esto de desaparecer. Yo no creo que las feministas se jubilen. En principio es una cuestión de la cual es muy complicado jubilarte. O sea, no quiero además jubilarme, ¿sí? Cuando me vaya para el otro lado, pues ya se verá. Pero entre tanto, yo tengo muy claro cuál es mi lucha del día a día y no voy a desaparecer. Lo que sí es hacerte a un lado y dejar que otras personas brillen, ¿sí? Dejar espacios para que otros también tengan su propio espacio. Pero no creo que tengamos que desaparecer. Creo que debemos seguir batallando hasta el último momento de nuestras vidas. Siempre nos dan tema. Sí, porque siempre nos están dando tema, exactamente. Siempre nos dan tema, no es que te puedo decir, siempre tenés tema. Comenzamos. He visto mujeres en cuerpos de niñas que no conocen su infancia. He visto mujeres desplazadas con sus hijos a cuestas sin saber a dónde acudir. He visto mujeres surgir de la nada, con tesón y perseverancia, haciendo del desierto un bello huerto. He visto mujeres valientes y dignas en medio del terror, mujeres indignadas en las jaimas ante el silencio de los que conducen la justicia. He visto mujeres en el amanecer, amasando pan y dando de comer. En el anochecer, esperando al marido de la guerra aparecer. He visto mujeres parir a la luz de una vela, derramando lágrimas